En la era de los vikingos, bastaba un instante de furia para condenar tu destino. Un hacha alzada, un enemigo derribado, la sangre en el suelo, y de pronto ya no eres un guerrero respetado, sino un criminal marcado. El castigo no era la cárcel, ni siquiera la muerte. Era algo peor, el exilio, el destierro de tu propio pueblo. Ese fue el destino de Eric el Rojo, un hombre cuyo temperamento lo convirtió en asesino y fugitivo, pero también en el descubridor de una nueva tierra. Una tierra que, con un nombre tan seductor como engañoso, cambiaría para siempre la historia de los pueblos nórdicos. Pero espera, ¿cómo un criminal terminó siendo recordado como colonizador? ¿Qué secretos esconden las sagas sobre su vida? Hoy vamos a recorrer la increíble historia de Erik Thorvaldsson, conocido como Erik el Rojo. Te contaré cómo pasó de ser un niño exiliado en Islandia a un hombre desterrado que, en vez de rendirse, se lanzó hacia lo desconocido. Te mostraré cómo un acto de violencia lo llevó a navegar más allá del horizonte, donde descubrió una tierra helada que rebautizó con un nombre esperanzador: Groenlandia, la Tierra Verde. En los próximos minutos vas a descubrir los crímenes que lo persiguieron, las estrategias que usó para convencer a otros de seguirlo, la dura vida en Groenlandia, los encuentros con otros pueblos y hasta el legado de su hijo, Leif Erikson, quien llegaría más lejos que nadie antes en el mundo vikingo. Y lo más fascinante, veremos cómo arqueólogos modernos, 1000 años después, han encontrado las huellas de aquellas granjas y las pruebas de que esta saga fue mucho más que un mito. Así que quédate, porque lo que parece la historia de un fugitivo violento, en realidad es el relato de cómo la ambición y la supervivencia de un solo hombre marcaron el rumbo de la exploración nórdica. Para entender a Erik el Rojo, tenemos que viajar atrás antes de sus crímenes hasta sus raíces. Su historia comienza en Noruega, en la región de Jæren, hacia el año 950. Allí nació Erik Thorvaldsson, hijo de Thorvald Asvaldsson, un hombre ya marcado por la desgracia. Thorvald había sido declarado culpable de homicidio y la condena fue clara: debía abandonar su tierra natal. Así, cuando Erik aún era niño, la familia entera se vio obligada a dejar Noruega y partir hacia Islandia, la gran frontera vikinga de aquella época. No fue un viaje voluntario, sino un destierro que moldearía la vida de Erik desde el principio. Creció sabiendo que su padre había sido expulsado por matar a un hombre, y ese antecedente de violencia y exilio quedaría grabado en su identidad. En Islandia, los Thorvaldsson se establecieron en Haukadal, un valle fértil donde Thorvald trató de rehacer su vida. Erik heredó la granja familiar y allí comenzó a construir su propio futuro. Pero lo que más llamó la atención de sus contemporáneos fue su cabello rojo intenso y su barba llameante, que le dieron el apodo con el que pasaría a la historia: Eirikr Hinn Rauði, Erik el Rojo, un nombre que evocaba tanto su aspecto físico como su temperamento ardiente. La Islandia de aquella época era una sociedad dura, regida por un delicado equilibrio entre leyes y venganzas. No había un rey que controlara a todos. Las disputas se resolvían en asambleas llamadas Althing, donde los jefes locales debatían castigos y compensaciones. Si un hombre mataba a otro, podía negociar un wergild, un precio en plata o bienes como compensación, o enfrentarse a la posibilidad de un duelo sangriento. Y cuando la violencia escalaba demasiado, el castigo final era el exilio, lo peor que podía ocurrirle a un vikingo, pues lo arrancaba de su tierra, su honor y sus dioses. Erik creció en ese ambiente. Sabía que la riqueza se medía en tierras, en ganado y en seguidores, y que defender el honor era incluso más importante que conservar la vida. Esa visión del mundo moldeó su carácter, impetuoso, ambicioso, dispuesto a todo para proteger su posición. Su matrimonio también jugó un papel clave. Erik se casó con Theodhild Jorunnsdóttir, una mujer de buena familia, con la que tendría varios hijos, entre ellos al célebre Leif Erikson. Con este matrimonio, Erik consolidó su posición en Islandia, al unir dos linajes con recursos y prestigio. Pero incluso con esa ventaja, su temperamento explosivo lo arrastraría al mismo destino que su padre: el exilio. En estas primeras décadas de vida, ya vemos el patrón que definiría toda su historia: la violencia como herencia familiar, la tierra como motivo de disputa y el exilio como sombra inevitable. Erik no era un simple campesino, era parte de un linaje marcado por el conflicto. Y lo más irónico
es que esos mismos conflictos acabarían empujándolo a emprender la aventura más audaz de su tiempo, la colonización de Groenlandia. En este punto de la historia, Erik ya había heredado tanto la fortuna como la maldición de su padre. Tenía tierras, tenía familia y tenía ambición, pero pronto su carácter explosivo lo llevaría a un nuevo choque que lo cambiaría todo. El destino de Erik el Rojo estaba marcado por la tragedia. Aunque había heredado tierras y una posición respetable en Islandia, su temperamento impulsivo lo llevó a un camino sin retorno. Todo comenzó con un conflicto aparentemente menor, pero que encendió una cadena de venganzas que acabaría con su destierro. La primera chispa ocurrió cuando los esclavos de Erik causaron daños en las tierras de un vecino llamado Valtiof. El conflicto escaló rápidamente, y el resultado fue que Erik y su gente asesinaron a varios hombres. En una sociedad donde la vida tenía un precio, y cada muerte debía pagarse con sangre o con plata, este hecho no podía quedar impune. El pleito fue llevado al Althing, la asamblea islandesa, donde se resolvían disputas y se dictaban sentencias. Allí, Erik fue acusado de homicidio, y aunque logró mantenerse en libertad, quedó marcado como un hombre peligroso. Su reputación de colérico ya no era solo un apodo, era una realidad que pesaba sobre su nombre. El segundo conflicto vino poco después y fue aún más sangriento. Tras mudarse con su familia a la región de Oxney, Erik entró en disputa con un vecino llamado Thorgest por unas vigas de madera que ambos reclamaban. Lo que comenzó como una pelea por simples materiales de construcción terminó en una auténtica masacre. Erik atacó y mató a varios hombres de Thorgest, y las tensiones explotaron en una guerra local. Las sagas cuentan que Erik no se detuvo ante nada. Reunió a sus seguidores y se enfrentó en múltiples combates, dejando tras de sí un rastro de muertos. Era un hombre que no podía aceptar una derrota, y en la Islandia del siglo X, eso lo convertía en alguien demasiado peligroso. Cuando el caso llegó nuevamente al Althing, ya no había escapatoria. Los jefes islandeses decidieron que Erik debía ser castigado con el peor destino posible, el exilio. Durante 3 años se le prohibió permanecer en Islandia, y cualquiera que lo ayudara podía ser acusado también. La sentencia no solo lo alejaba de su tierra, sino que lo convertía en un proscrito, un hombre sin hogar ni protección. Este momento fue decisivo. Erik podía haber aceptado la derrota, huir a Noruega o intentar vivir como mercenario en otro lugar, pero en vez de eso, tomó una decisión audaz: usar el destierro como oportunidad para explorar los mares desconocidos que se extendían al oeste de Islandia. Ya había rumores de marineros que hablaban de tierras más allá, vislumbradas entre brumas y tormentas. Así, el crimen y la violencia que habían destruido su vida en Islandia se convirtieron en el motor que lo empujó hacia lo desconocido. Erik no partió como un héroe, sino como un hombre marcado por el odio, un asesino condenado al destierro. Pero en ese mismo exilio nacería la leyenda que lo convertiría en el vikingo que descubriría Groenlandia. El contraste es brutal. Lo que comenzó con unas vigas de madera terminó con la colonización de una tierra inmensa. Erik pasó de ser un fugitivo a convertirse en líder de una de las migraciones más audaces de la era vikinga. Y es aquí donde su historia cambia de tono. Del conflicto interno en Islandia a la aventura marítima en busca de un nuevo mundo. Erik el Rojo partió de Islandia en el año 982, cargando con el peso de su exilio y con la determinación de no regresar con las manos vacías. Para muchos era un criminal, para otros un líder temerario, pero en su mente había una sola idea: encontrar nuevas tierras al oeste, de las que hablaban los rumores y las historias fragmentadas de navegantes anteriores. Uno de esos hombres había sido Gunnbjörn Ulfsson, un marinero que décadas antes había divisado islas rocosas en medio del océano tras ser arrastrado por una tormenta. Otro era Snebjörn Galti, quien había intentado asentarse en aquellas tierras, aunque su expedición terminó en fracaso. Nadie había logrado reclamar ese territorio, hasta que llegó Erik. La travesía no fue sencilla. Los barcos vikingos, conocidos como Knarr, estaban diseñados para el comercio y la exploración, con cascos anchos que podían soportar largas distancias. Erik y su tripulación se enfrentaron a mares embravecidos, nieblas densas y tormentas de hielo. Durante semanas, el horizonte fue solo un muro gris de agua y viento. En aquellas condiciones, cualquier error significaba la muerte. Finalmente, tras luchar contra el océano,
Eric y sus hombres divisaron la costa de un territorio desconocido. Ante sus ojos se extendían montañas cubiertas de nieve, glaciares que brillaban como espejos y fiordos profundos que se abrían hacia el interior. Habían llegado a lo que hoy conocemos como Groenlandia. Los primeros pasos en esa tierra fueron un desafío. El clima era extremo, y aunque en verano había valles verdes donde el ganado podía pastar, el invierno llegaba con una dureza que ningún hombre podía ignorar. Aún así, Eric vio el potencial. Exploró distintos lugares durante los 3 años de su exilio, navegando por las costas, entrando en los fiordos y evaluando dónde podrían asentarse futuros colonos. Las sagas cuentan que Eric estableció su base en un lugar llamado Eriksfjord, un fiordo que ofrecía tierras relativamente fértiles y refugio natural contra las tormentas. Desde allí organizó exploraciones hacia el norte y el sur, nombrando cada sitio con un sentido estratégico. Uno de los detalles más fascinantes fue su astucia al elegir el nombre de esta nueva tierra, Greenland o Tierra Verde. ¿Por qué llamarla así si gran parte del territorio estaba cubierto de hielo? La respuesta está en la psicología. Eric sabía que para atraer colonos debía ofrecer esperanza. En Islandia, donde las tierras ya estaban saturadas y las disputas eran constantes, muchos campesinos soñaban con empezar de nuevo. Al bautizar aquel lugar como Tierra Verde, Eric vendía la idea de un paraíso fértil, aunque la realidad fuera mucho más dura. Durante sus años de exploración, Eric probó la viabilidad de la colonización. Comprobó que el ganado podía sobrevivir en los valles costeros durante los veranos, que la pesca era abundante y que los fiordos ofrecían defensas naturales contra posibles ataques. Lo que otros habían considerado un lugar inhóspito, Eric lo convirtió en un sueño posible. Pero no debemos olvidar que todo esto lo hizo como un desterrado. Mientras recorría Groenlandia, en Islandia su nombre era sinónimo de violencia y crimen. Y sin embargo, Eric comprendió algo que cambiaría su destino. El exilio no tenía por qué ser un final, podía ser la semilla de una nueva sociedad. Cuando se cumplieron los 3 años de su condena, Eric regresó a Islandia, y lo hizo no como un fugitivo derrotado, sino como un hombre con una propuesta audaz: convencer a otros vikingos de que abandonaran la tierra saturada de Islandia para fundar colonias en la Tierra Verde que él había descubierto. La astucia del nombre funcionó. Los relatos de Eric sobre prados fértiles, valles amplios y oportunidades ilimitadas capturaron la imaginación de muchos. Lo que había empezado como un viaje forzado de un criminal se transformó en un proyecto de colonización que cambiaría el mapa del Atlántico Norte. Así, del crimen y la sangre nació una visión, un territorio nuevo, listo para ser reclamado. Pero la verdadera prueba estaba por venir: convencer a cientos de hombres y mujeres de arriesgarlo todo y lanzarse al mar hacia una tierra que apenas conocían. En el año 985, Eric el Rojo regresó a Islandia con un plan claro. No solo hablar de la Tierra Verde, sino convencer a otros de que lo siguieran hasta allí. Y su carisma funcionó. Decenas de familias, cansadas de la falta de tierras y de las disputas interminables, aceptaron la apuesta. Querían creer en esa promesa de un nuevo comienzo, en ese paraíso que Eric pintaba con palabras. La expedición fue enorme para los estándares de la época. Se reunieron alrededor de 25 barcos, cargados con colonos, ganado, provisiones, armas y herramientas. Era una migración en toda regla. Los barcos estaban repletos de hombres y mujeres, algunos nobles, otros campesinos, todos dispuestos a arriesgarlo todo por un futuro mejor. El viaje sería brutal, pero la recompensa, una tierra propia, valía el riesgo. La travesía, sin embargo, fue devastadora. Las fuentes cuentan que solo 14 barcos lograron llegar a Groenlandia. El resto naufragó, se perdió en tormentas o regresó a Islandia sin poder soportar el mar. Para los que sobrevivieron, la llegada fue una mezcla de alivio y temor. Habían dejado atrás su mundo y ahora se enfrentaban a una tierra inmensa, fría e implacable. Eric supo aprovechar el momento. Se estableció en Brattahlid, en el fiordo que él mismo había explorado años antes. Allí construyó una granja que se convertiría en el centro político y espiritual de la nueva colonia. Desde Brattahlid organizó la distribución de tierras y guió a los colonos en la construcción de sus hogares. No era fácil. Debían levantar casas de césped, establos y corrales, todo mientras se preparaban para enfrentar inviernos interminables.
Las sagas describen cómo Eric actuó como líder y juez, asignando parcelas y resolviendo disputas. Su figura era contradictoria. Un hombre violento, sí, pero también un visionario capaz de transformar la desesperación en esperanza. Los colonos lo siguieron porque sabían que solo un líder fuerte podía mantenerlos unidos en un territorio tan hostil. La colonia pronto se dividió en dos asentamientos principales: el asentamiento del este, donde estaba Brattahlid, y el asentamiento del oeste, situado más lejos en otra región de la costa. Entre ambos reunían probablemente unas 3.000 personas, lo que convertía a Groenlandia en una sociedad vikinga autosuficiente. Criaban ganado, pescaban bacalao, cazaban focas y comerciaban con marfil de Morsa, un recurso muy valorado en Europa. Pero nada era sencillo. Los inviernos golpeaban con fuerza, los cultivos eran limitados y la supervivencia dependía de la cooperación. Los colonos vivían con la constante tensión de que cualquier error podía condenarlos a la hambruna. Y sin embargo, prosperaron. La visión de Eric se estaba haciendo realidad. De un exilio había nacido una sociedad nueva. Sin embargo, incluso en Groenlandia, los conflictos no tardaron en aparecer. Eric, con su temperamento colérico, siguió siendo un hombre difícil. Se mantuvo como figura central, pero las tensiones con otros líderes coloniales nunca desaparecieron del todo. Aún así, supo conservar su autoridad lo suficiente para consolidar los asentamientos y darles estabilidad. Un detalle curioso de este periodo fue el papel de Thiodhild, su esposa. Aunque Eric permaneció fiel a los antiguos dioses nórdicos, Thiodhild se convirtió al cristianismo tras la llegada de misioneros. Incluso construyó una pequeña iglesia cerca de Brattahlid, lo que generó tensiones dentro de la familia. Eric se negó a bautizarse, pero toleró que su esposa practicara la nueva fe. Este choque entre tradición y cambio marcaría el futuro de la colonia. A pesar de todo, la empresa de Eric fue un éxito. Groenlandia se convirtió en una extensión del mundo vikingo, un puente entre Islandia y las rutas hacia América del Norte. Lo que había empezado como el exilio de un criminal se transformó en una epopeya de colonización. Y mientras los colonos consolidaban su vida en Groenlandia, uno de los hijos de Eric, Leif Erikson, comenzaba a soñar con ir aún más lejos. Pronto, ese sueño llevaría a los vikingos hasta las costas de América, siglos antes que Colón. Pero esa es otra historia. Los últimos años de Eric el Rojo lo encontraron en Groenlandia, ya no como fugitivo, sino como líder de colonias que sobrevivían gracias a su visión. Aunque su temperamento nunca cambió del todo, logró consolidar un asentamiento en medio de la nada, demostrando que incluso un hombre marcado por la violencia podía dejar una huella duradera. Murió en Groenlandia alrededor del año 1000, sin imaginar que su hijo, Leif Erikson, continuaría su camino y lo llevaría aún más lejos, hasta las costas de América, 5 siglos antes de Colón. Ese fue el verdadero legado de Eric: transformar su condena en descubrimiento y abrir la puerta a una nueva era de exploraciones. Su historia nos recuerda que incluso los errores y la oscuridad pueden ser el punto de partida de hazañas que cambian el mundo. Y si quieres seguir explorando conmigo los secretos más sorprendentes de los vikingos y otros personajes que marcaron la historia, suscríbete al canal y activa la campanita